Lo que vamos a dar son las fórmulas trigonométricas. Y me diréis, ¿qué fórmulas trigonométricas vamos a dar? Pues mirad, vamos a dar las fórmulas trigonométricas de los ángulos complementarios. Vale, y para ello vamos a necesitar la ayuda de nuestro triángulo, un triángulo rectángulo cualquiera. ¿Para qué? Para ayudarnos con las distintas seno, coseno y tangente. Mirad, tenemos aquí dos ángulos, alfa y beta, y el ángulo de 90 grados. Vamos a entender primero el concepto. Esta es la parte 1 de los 3 vídeos que voy a sacar. Pues para empezar tendremos que tener en cuenta que cuando tenemos un triángulo, da igual que sea rectángulo o no, pues tenemos que la suma de sus tres lados, es decir, de sus tres ángulos, perdón, alfa más beta más, en este caso son 90 grados, tiene que ser 180. La suma de los tres ángulos tiene que ser 180. Como podéis ver, este es un triángulo rectángulo, por el cual ya tenemos 90 grados. Y con eso nos va a facilitar mucho, pues, estas fórmulas trigonométricas. Porque vamos a trabajar con los triángulos rectángulos. Vale, tenemos tres lados A, B y C que los vamos a relacionar con los catetos. Cateto con cateto. Cateto e hipotenusa, que es la más grande. Vale, hemos dicho que un triángulo tiene que tener la suma de los tres ángulos, tiene que dar 180. En este caso, tenemos un triángulo con alfa, beta y 90 grados. Pues entonces, alfa más beta más 90 tiene que ser igual a 180. Aquí vamos a tener que sacar una relación, no una relación, sino un concepto muy fundamental. En los triángulos rectángulos, cuando tenemos dos ángulos desconocidos, es decir, alfa y beta, por ejemplo, podemos decir que alfa más beta, es decir, el ángulo alfa más el ángulo beta, va a tener que ser igual a 90. ¿Por qué? Si os fijáis en esta formulita de aquí arriba, vemos que si restamos 90 en ambos miembros o le pasamos restando 90 grados, nos queda que alfa más beta es igual a 180 menos 90, es decir, 90. Con lo cual sacamos esta cosa que es bastante fundamental, 90 grados. Como se puede observar, estamos con alfa más beta igual a 90. En este caso vamos a trabajar con alfa. Si trabajamos con alfa tenemos que tener una cosa bastante en cuenta. Mirad, tenemos que tener las distintas, a ver si lo tenemos, las razones trigonométricas, ¿vale? Para ello, sobre estos ángulos, tenemos el seno, que es cateto opuesto dividido entre hipotenusa, el coseno de un ángulo es cateto contiguo dividido entre y la hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto dividido entre cateto contiguo. Si no lo sabéis, esto debería estar muy bien aprenderlo. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el ángulo alfa, que es el único con lo que vamos a relacionar. Se puede hacer con beta, pero lo vamos a hacer con alfa. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Vamos a decir que el seno del ángulo alfa, el seno de alfa es cateto opuesto, cateto, cateto, hipotenusa. Cateto opuesto al ángulo es el que se proyecta, ¿no? Le lanza unos rayos X. Aquí, el cateto opuesto B sería cateto opuesto B dividido entre la hipotenusa, el lado más largo. Tenemos que seno de alfa es igual a B dividido entre C. Vamos a proseguir con el coseno. Mira, el coseno del ángulo alfa, de este ángulo, es cateto contiguo o adyacente, es decir, el que está pegadito al ángulo, que no es la hipotenusa, es decir, es decir, A, dividido entre la hipotenusa, C. Vamos ahora con la tangente. Mira, la tangente del ángulo alfa es lo mismo que cateto opuesto al ángulo B, dividido entre cateto adyacente o cateto contiguo, A. ¿De qué nos sirve esto? Pues nada, para repasar un poco. Pero ahora vamos a relacionar el ángulo beta con el ángulo alfa. Si podéis observar, hemos dicho que alfa más beta es igual a 90. Si lo ponemos alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Qué pasa si restamos alfa en ambos miembros? Nos queda que el ángulo beta, es decir, este ángulo aquí, va a tener que ser igual a 90 grados menos alfa, lo cual es cierto. Si de 180 grados, que es el total de la suma de los tres ángulos, le quitamos 90, como hemos dicho, porque ya es del ángulo recto, nos quedan que entre estos dos ángulos se reparten 90 grados, porque los otros 90 ya están aquí, y la suma total son 180, es decir, 180 que es el total menos un ángulo, ya que son 90, son 90, que se reparten entre estos dos ángulos, es decir, este ángulo valdrá 90 menos alfa, el ángulo B valdrá, si alfa tiene un valor, pues el ángulo B será
la resta de los 90 grados, que son los que nos sobran de la suma de los tres, 90 menos este ángulo, ¿vale? Eso está claro. De esta forma lo hemos sacado, es decir, el ángulo beta está relacionado porque es 90 grados menos el ángulo alfa. Vale, entonces, ¿de qué nos sirve hallar esto? Pues hemos calculado el seno de alfa. Si queremos calcular el seno de beta, sería el seno de beta. En vez de poner de beta, podemos poner, vamos a ponerlo, el seno de beta, donde aquí lo voy a borrar y lo voy a cambiar. Podemos decir que beta es lo mismo que 90 grados menos alfa. Y ya se demostró de dónde viene. Entonces podemos decir que el seno de 90 grados menos alfa tiene que ser igual a... ¿Cómo calculamos beta? Ahora lo veremos. Mirad, tenemos que beta, el seno de beta es cateto opuesto al ángulo, es el que proyecta, ¿no? El A. Cateto opuesto, que es A, dividido entre la hipotenusa. C. Vamos ahora con el coseno. Tenemos el coseno de beta. El coseno de beta, como beta es 90 menos alfa, 90 grados menos alfa, podemos decir que es cateto contiguo, el que está pegado al ángulo beta, que es B, dividido entre la hipotenusa, C. Pues nos vamos a fijar ahora en la tangente. La tangente se puede escribir como tan o ta o tg de beta, que es 90 grados menos alfa, es cateto contiguo al ángulo, perdón, cateto opuesto al ángulo, que es A de beta, dividido entre el cateto contiguo o adyacente, B. Como podéis estar observando, hay cierta relación entre alfa y beta, ¿vale? Voy a separarlo porque no tiene nada que ver. ¿Veis que B dividido entre C es B dividido entre C, A entre C es A entre C? Entonces, ¿qué relación mantienen estos ángulos complementarios? Es decir, las fórmulas trigonométricas. Pues lo voy a colocar aquí abajo. Mirad, ¿qué relación hay entre el seno de alfa y el seno de beta? Pues podemos afirmar completamente que el seno de alfa, o sea, el seno de 90 menos alfa es igual que es AC, es igual que el coseno de alfa, A entre C, es lo mismo, coseno de alfa. Vale, esto es lo primero que hemos podido sacar, que el seno de 90 menos alfa es igual al coseno de alfa. Siguiente, vamos con el coseno de 90 menos alfa. Mira, el coseno de 90 menos alfa, vamos a afirmar que es B entre C, que es lo mismo que el seno de alfa. Es decir, el coseno de 1, es decir, por ejemplo, el coseno de alfa, que es A entre C, es lo mismo que el seno de beta, que es A entre C, ¿vale? Perfecto. Vamos con el siguiente. Esto hemos ya hallado el coseno, pues vamos con la tangente. Entonces podemos afirmar que la tangente de 90 menos alfa, veis que es A entre B y aquí B entre A. ¿Esto no tiene relación? Pues sí que la tiene, chicos. ¿Qué es? ¿Veis que uno está en el numerador, la B está en el numerador, la A en el denominador y aquí está inversamente la A en el denominador y la B en el numerador? ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, 1 dividido entre A es lo mismo que A dividido entre 1. ¿Qué pasa? Que esto, o podemos decir que en vez de entre 1 podemos poner A, que el inverso de A es 1 dividido entre A. Es decir, cuando 1 dividido entre algo es como si le damos la vuelta a la fracción. Entonces, podemos decir que la tangente de 90 menos alfa, A entre B, es la inversa de la tangente de alfa, ¿vale? Es decir, es 1 partido la tangente de alfa. O podemos decir también que tangente de alfa es 1 partido la tangente de 90 menos alfa. Es exactamente lo mismo. Pero aquí hemos sacado nuestras primeras razones de los ángulos complementarios, de estos que hay en este triángulo. Estos en el primer cuadrante. Después veremos más fórmulas en el segundo cuadrante. De los suplementarios. No os perdáis el próximo vídeo.